¿Y si te dijera que, a lo largo de los siglos, incontables personas han rendido culto a un falso Dios? No hablo del tipo de idolatría que la religión tradicional condena, sino de algo mucho más profundo y desconcertante. Piensa por un instante que la deidad que te enseñaron de niño, ese ser supremo que otorga premios y castigos desde el cielo, en realidad fuese la mentira más elaborada de la historia. Una mentira tan bien tramada que ha mantenido a la humanidad entera sometida, aguardando migajas de cariño celestial, cuando el verdadero Dios siempre estuvo aquí, en tu aliento, en los latidos de tu corazón, en tus pensamientos. Hoy vamos a exponer el engaño más antiguo del mundo. Conoceremos a la verdadera divinidad a través de la perspectiva de un hombre que fue expulsado de su comunidad por atreverse a decir la verdad. Baruch Spinoza, el filósofo que tuvo la valentía de encarar la realidad sin los filtros de la superstición. Lo que estás a punto de descubrir no solo transformará tu visión de la religión, sino que también revolucionará cómo te ves a ti mismo. Porque, en última instancia, tú eres mucho más sagrado de lo que te permitieron creer. Prepárate, porque después de esto no podrás seguir fingiendo ignorancia. Desde que naciste, te vendieron una historia. Te contaron sobre un Dios en el cielo, un rey cósmico en un trono de oro, vigilando cada uno de tus actos, llevando un registro de tus pecados y evaluando tus buenas acciones. Te mostraron la figura de un padre estricto pero amoroso, que te quiere tanto que está dispuesto a enviarte a la condena eterna si no lo obedeces. ¿Te has dado cuenta de lo ilógica que es esa premisa? Es como decir, te amo tanto que te torturaré por siempre si no haces exactamente lo que yo quiero. Pero eso no es todo. También te inculcaron la idea de que eres fundamentalmente defectuoso, que naciste con una mancha original que solo puede ser borrada mediante rituales específicos, mediadores y una fe ciega en dogmas que contradicen lo que tu propia experiencia te revela sobre el mundo. Te hicieron creer que eres insignificante, separado de lo divino, por una brecha inmensa que solo puede cruzarse si sigues las reglas correctas, dices las palabras adecuadas y, lo más importante, si cedes tu poder personal a una institución que proclama hablar en nombre de esa deidad lejana. Esta historia no es solo errónea, es perjudicial. Ha dado lugar a generaciones de personas que viven en un estado constante de culpa, temor y dependencia emocional. Ha justificado conflictos, opresión y el control mental de millones de individuos que han renunciado a su capacidad de pensar de manera crítica a cambio de una supuesta seguridad espiritual. Pero en el siglo XVII, un hombre observó esta narrativa y exclamó: «Esto no puede ser cierto». Ese hombre fue Spinoza, y lo que halló estremecería los cimientos de todo lo que la humanidad creía saber sobre la divinidad. Baruch Spinoza nació en 1632 en una familia judía de Ámsterdam. Era un joven extraordinariamente inteligente, predestinado a ser rabino, pero no podía aceptar las respuestas sencillas. Mientras sus coetáneos memorizaban textos sagrados sin cuestionarlos, Spinoza planteaba preguntas peligrosas. ¿Por qué un Dios perfecto crearía algo imperfecto? ¿Por qué un ser infinito se molestaría por las acciones limitadas de criaturas finitas? ¿Por qué la naturaleza seguía leyes matemáticas precisas si estaba regida por los caprichos emocionales de un Dios con forma humana? Sus preguntas lo llevaron a una conclusión revolucionaria que cambiaría su vida por siempre. El Dios de la religión convencional no existe. No hay un anciano con barba en el cielo manejando los hilos del destino humano. No hay un juez cósmico
llevando un registro de nuestras faltas. No hay un ser separado de la creación que interviene con milagros cuando le conviene. En cambio, Spinoza descubrió algo mucho más maravilloso y a la vez intimidante. Dios y la naturaleza son lo mismo. Deus sive natura, como él lo escribió en latín. Dios o naturaleza. No hay diferencia. El verdadero Dios no está en el cielo. Está en cada molécula, en cada principio físico, en cada pensamiento que cruza tu mente, en cada latido de tu corazón. Tú no eres una creación aparte que adora a un creador distante. Eres una manifestación directa de la divinidad misma. Cuando Spinoza hizo pública esta revelación, la comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó con una maldición tan severa que nadie podía hablarle, ayudarle o incluso permanecer en la misma habitación que él. Lo anularon socialmente como si fuera un espectro. Pero Spinoza no se echó atrás. Sabía que había descubierto algo demasiado importante como para guardárselo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que las respuestas religiosas tradicionales no encajan con lo que tu corazón sabe que es verdad? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber si has tenido esa sensación de que hay algo más grande y auténtico de lo que te enseñaron en la iglesia, la sinagoga o la mezquita. Porque lo que Spinoza reveló no solo libera a la mente, libera al espíritu de una cárcel que ni siquiera sabíamos que existía. Ahora bien, comprendo que esto pueda parecer irreverente, incluso arriesgado. Años de adoctrinamiento religioso nos han enseñado a temer estas ideas, a verlas como ataques contra Dios. Pero aquí reside la hermosa paradoja. Spinoza no estaba atacando a Dios, estaba defendiendo al Dios real de la patética caricatura que la religión organizada había fabricado. Piensa de esta manera: ¿qué es más digno de veneración? Un Dios que actúa como un déspota humano engrandecido, lleno de ego, envidia y la necesidad de ser constantemente validado. O una realidad infinita, eterna, perfecta, de la cual tú, yo y todo lo que existe somos manifestaciones directas y sagradas. La religión tradicional te dice que Dios está lejos y que tú eres pequeño. Spinoza te dice que Dios está aquí y que tú eres divino. ¿Cuál de estas dos visiones honra más profundamente lo sagrado? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando a una verdad que siempre conociste, pero que te instruyeron a ignorar, y eso me emociona profundamente. Este canal no es solo para compartir ideas filosóficas abstractas. Es un santuario donde personas como tú y yo podemos explorar juntos las preguntas más profundas de la existencia, sin temor a ser juzgados. Si sientes la misma emoción, la misma sensación de que estás descubriendo algo que cambiará tu vida, te invito a suscribirte. No lo hagas porque yo te lo pido, sino porque reconoces que necesitas este tipo de conversaciones en tu vida. Necesitas un lugar donde puedas cuestionar todo sin sentirte culpable, donde puedas explorar la espiritualidad más allá de los dogmas que te fueron impuestos. Y cuando te suscribas, cuéntame en un comentario, ¿cuál es la creencia religiosa que más te cuesta abandonar? Adentrémonos en el núcleo de la revolución espiritual de Spinoza. Cuando él proclamó que Dios y la naturaleza son lo mismo, no hacía una afirmación poética o metafórica. Estaba describiendo una verdad literal que puede ser demostrada a través de la razón. Imagina que todo lo que existe, desde la galaxia más lejana hasta tu pensamiento más íntimo, es una única sustancia, manifestándose de maneras infinitas, como el océano que se expresa a través de olas individuales, pero sigue siendo un solo océano.
Tú no eres una ola separada del océano divino. Eres el océano expresándose como una ola específica y única. Esto implica que cuando miras a otra persona, no estás viendo a un otro, estás viendo otra manifestación de la misma divinidad que eres tú. Cuando contemplas un árbol, una montaña, una estrella, no estás viendo objetos separados de ti. Estás viendo distintas facetas que la misma realidad divina utiliza para experimentarse a sí misma. Y aquí viene la parte que revolucionará tu manera de vivir. Si eres literalmente una expresión de Dios, entonces tus pensamientos son pensamientos divinos. Tus emociones son emociones divinas. Tu creatividad es creatividad divina. No necesitas buscar a Dios fuera de ti, porque sería como si una ola intentara encontrar el océano. No necesitas intermediarios humanos para conectarte con lo sagrado, porque ya eres sagrado. No necesitas rituales especiales para acceder a la divinidad, porque cada instante de tu experiencia consciente es un ritual sagrado. Esto no es presunción, es la humildad más profunda posible. Porque si tú eres divino, todos los demás también lo son. Si la divinidad se expresa a través de ti, también se manifiesta a través de cada persona que encuentras, incluso aquellas que te desagradan o a las que consideras tus enemigos. La religión tradicional te enseña a vivir con miedo. Miedo al castigo, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente para merecer el amor divino. Pero cuando comprendes la visión de Spinoza, todos esos temores se disipan como el humo. ¿Cómo puedes temer el castigo de Dios si eres Dios? ¿Cómo puedes sentirte separado del amor divino si el amor divino es lo que te da vida en este instante? ¿Cómo puedes creer que eres fundamentalmente defectuoso si eres una manifestación perfecta de la perfección infinita? Pero espera, aquí es donde muchas personas se confunden. Spinoza no dice que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias, o que todos tus impulsos son automáticamente divinos solo porque provienen de ti. Dice algo mucho más sutil. Cuando vives en armonía con tu verdadera esencia, cuando actúas desde la sabiduría en lugar del miedo, cuando expresas amor en lugar de odio, te estás alineando con las leyes fundamentales del universo de una manera que conduce de forma natural a la felicidad y la plenitud. Las consecuencias negativas no provienen de un Dios enojado que te castiga. Vienen de actuar en contra de tu propia naturaleza divina. Es como intentar nadar en contra de la corriente de un río poderoso. El río no te está castigando por ir en la dirección opuesta. Simplemente experimentas las consecuencias de oponerte al flujo de la realidad. Cuando finalmente te das la vuelta y nadas a favor de la corriente, no es que el río te esté premiando. Es que dejaste de resistir y permitiste que la fuerza natural del agua te llevara hacia donde siempre quisiste ir. Esto cambia por completo nuestra comprensión de la moral y la ética. La religión tradicional te da una lista de reglas externas. No hagas esto, no hagas aquello. Obedece estos mandamientos o serás castigado. Spinoza te dice, descubre quién eres en verdad y actúa a partir de esa comprensión. La verdadera moralidad no viene de seguir órdenes externas. Proviene de manifestar tu esencia más profunda con sabiduría y compasión. ¿Cómo sabes cuál es tu naturaleza más profunda? Es simple. Observa qué acciones te conducen a la expansión, la alegría, la conexión, el crecimiento y la paz interior. Esas son las acciones que están en sintonía con tu divinidad. Observa qué acciones te contraen, te llevan al miedo, la separación, la destrucción, la agitación interna. Esas son las acciones que van en contra de tu naturaleza divina.
No necesitas que un libro sagrado te diga qué está bien o mal. Tu propia experiencia consciente es el libro sagrado más confiable que existe. Tu corazón, cuando está libre de condicionamientos y miedos, siempre distingue entre lo que te acerca a la verdad y lo que te aleja de ella. Pero aquí está el problema. A la mayoría de nosotros nos han condicionado desde la infancia a desconfiar de nuestra propia experiencia interna, a buscar una autoridad externa en lugar de desarrollar nuestra sabiduría interior. Nos han enseñado que somos demasiado falibles, demasiado pecadores, demasiado limitados para confiar en nuestro propio juicio moral. Y ese condicionamiento nos mantiene dependientes de sistemas de control externo que se benefician de nuestra inseguridad espiritual. Si esto te está haciendo reflexionar sobre tu relación con la espiritualidad, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. ¿Sientes que has estado buscando fuera de ti algo que en realidad ya llevabas dentro? Escríbelo. Es importante que podamos reflexionar juntos sobre estos descubrimientos. Porque cuando Spinoza liberó a Dios de la cárcel de la religión organizada, también nos liberó a nosotros de la prisión de la dependencia espiritual. Ya no necesitas que nadie te diga si vas por el camino correcto. Puedes sentirlo directamente en la calidad de tu experiencia interna. Ya no necesitas temer que Dios te abandone, porque es literalmente imposible que te abandones a ti mismo. Ya no necesitas ganarte el amor divino, porque ese amor es la fuerza que te mantiene existiendo a cada instante. Imagina cómo cambiaría tu vida si realmente, profundamente, creyeras esto. ¿Cómo te tratarías si supieras sin lugar a dudas que eres una expresión sagrada de la divinidad? ¿Cómo tratarías a los demás si vieras en cada rostro el mismo Dios que vive en ti? ¿Qué decisiones tomarías si supieras que cada elección es una oportunidad para que lo divino se exprese más plenamente a través de tu vida? Pero seamos honestos, entender estas ideas intelectualmente es solo el primer paso. La verdadera revolución ocurre cuando empiezas a vivir desde esta comprensión. Cuando permites que esta verdad transforme no solo tu forma de pensar, sino tu forma de ser en el mundo. Y aquí es donde la mayoría de la gente se estanca. Pueden entender conceptualmente que son divinos, pero siguen actuando como si fueran víctimas indefensas de las circunstancias. Pueden comprender intelectualmente que Dios no está separado de ellos, pero siguen buscando salvación fuera de sí mismos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el condicionamiento religioso y cultural es increíblemente profundo. Desde la niñez se nos ha programado para creer que somos pequeños, limitados y dependientes de autoridades externas para nuestra seguridad y bienestar. Ese condicionamiento no se desvanece solo por leer algunas ideas filosóficas interesantes. Requiere un proceso consciente de desprogramación y reprogramación. Exige práctica diaria, atención constante y mucha paciencia contigo mismo, mientras deshaces años o décadas de creencias limitantes. Spinoza comprendía esto. Por eso no se limitó a declarar que Dios y la naturaleza son lo mismo. Desarrolló un sistema completo de prácticas mentales y emocionales para ayudar a las personas a experimentar esta verdad de forma directa. Él sabía que la libertad espiritual no es algo que puedas entender con la mente. Es algo que tienes que encarnar con todo tu ser. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve profundamente práctica. Identificó con precisión qué es lo que nos mantiene atrapados en patrones de sufrimiento y separación, y desarrolló métodos específicos para liberarnos de esas trampas mentales y emocionales. Según Spinoza, hay 3 afectos o estados emocionales que nos mantienen desconectados de nuestra naturaleza divina: la esperanza, el miedo
y la fluctuación entre ambos. Esto puede parecer confuso al principio. ¿No es la esperanza algo positivo? ¿No nos han enseñado que la esperanza es una virtud? Pero Spinoza tenía una comprensión más profunda. Él observó que cuando vivimos con esperanza, proyectamos nuestra felicidad hacia un futuro incierto. Nos decimos, seré feliz cuando esto suceda, cuando consiga aquello, cuando estas circunstancias cambien. Y eso nos mantiene perpetuamente insatisfechos con el presente, siempre esperando que la vida real comience en algún momento futuro que nunca llega. El miedo hace lo opuesto, pero con el mismo resultado. Cuando vivimos con miedo, proyectamos nuestro sufrimiento hacia un futuro imaginario. Nos decimos, algo terrible va a pasar, voy a perder esto, voy a fracasar en aquello. Y eso también nos mantiene desconectados del presente, paralizados por posibilidades que tal vez nunca se materialicen. La fluctuación entre esperanza y miedo es aún peor, porque nos mantiene en una montaña rusa emocional constante, oscilando entre euforia artificial y ansiedad artificial, sin encontrar nunca la paz estable que proviene de estar completamente presente en la realidad tal como es. La alternativa que Spinoza propone es radical. Vivir desde lo que él llama alegría activa. No es la alegría que depende de que las circunstancias externas sean de cierta manera, sino la alegría que surge naturalmente cuando te alineas con tu verdadera naturaleza. Es la alegría de saber quién eres en realidad, de actuar desde tu sabiduría interna, de expresar tu creatividad divina en el mundo. Esta alegría no necesita razones externas, porque es la manifestación natural de una mente que se ha liberado de ilusiones y está experimentando la realidad directamente. ¿Y cómo cultivas esta alegría activa? Spinoza te ofrece 3 herramientas concretas. Primero, desarrolla lo que él llama conocimiento adecuado. Esto significa aprender a ver las situaciones con claridad, sin los filtros distorsionadores del miedo, la esperanza o el condicionamiento cultural. Cuando algo te molesta o te preocupa, en lugar de reaccionar automáticamente, te detienes y preguntas, ¿qué está sucediendo realmente aquí? ¿Cuáles son los hechos objetivos, separados de mi interpretación emocional? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo responder de una manera que esté alineada con mi naturaleza más sabia? Segundo, practica lo que él llama amor intelectual de Dios. Esto no es un amor emocional y sentimental. Es el reconocimiento profundo y constante de que todo lo que experimentas es una expresión de la misma realidad divina de la que tú formas parte. Cuando ves un hermoso atardecer, reconoces que la belleza que percibes es Dios expresándose a través de tus ojos. Cuando sientes compasión por alguien que sufre, reconoces que esa compasión es Dios amándose a sí mismo a través de tu corazón. Cuando tienes una idea creativa o resuelves un problema, reconoces que esa inteligencia es Dios pensando a través de tu mente. Y aquí llegamos a la tercera herramienta, que es quizás la más poderosa, la práctica de lo que Spinoza llama causalidad adecuada. Esto significa asumir total responsabilidad por tu experiencia interna, sin importar lo que esté ocurriendo externamente. No puedes controlar todas las circunstancias de tu vida, pero sí puedes controlar cómo interpretas esas circunstancias y cómo respondes a ellas. Cuando practicas la causalidad adecuada, dejas de ser una víctima de tu entorno y te conviertes en un agente consciente de tu propia experiencia. Si alguien te insulta y te sientes herido, en lugar de culpar a esa persona por tu dolor emocional, reconoces que tu dolor proviene de creencias que tienes sobre ti mismo y sobre cómo deberían tratarte los demás.
Esto no significa que el insulto estuvo bien. Significa que tu bienestar emocional no depende de cómo otros decidan comportarse. Cuando practicas esto consistentemente, algo milagroso sucede. Descubres que tienes un poder interno mucho mayor de lo que jamás imaginaste. Descubres que puedes mantener tu paz interior, incluso en medio del caos externo. Descubres que puedes responder a situaciones difíciles desde la sabiduría en lugar de la reactividad emocional. Y esa es la verdadera libertad espiritual. No la libertad de que nunca te suceda nada malo, sino la libertad de mantener tu conexión con lo divino, sin importar lo que te pase. Porque si eres realmente una expresión de Dios, tienes acceso a la misma paz infinita, sabiduría infinita y amor incondicional que son la naturaleza fundamental de la realidad misma. Ahora quiero hacer una pausa para conectar contigo de una manera más personal. Si has llegado hasta este punto del video, algo profundo está ocurriendo dentro de ti. Sé que estas ideas pueden ser abrumadoras, incluso un poco intimidantes, porque desafían todo lo que nos enseñaron sobre espiritualidad y religión. Pero también sé que hay una parte de ti que siempre supo que estas verdades existían, incluso si no tenías las palabras para expresarlas. Y eso me llena de una enorme alegría, porque significa que tu alma está despertando a su verdadera naturaleza. Te voy a pedir algo, y espero que lo hagas desde el corazón. Suscríbete a este canal si sientes que estos contenidos están resonando contigo. Pero, más importante aún, comparte en los comentarios cuál ha sido el momento de mayor claridad espiritual que has tenido en tu vida. No tiene que ser algo dramático o místico. Puede ser un momento simple en el que sentiste profundamente que hay algo más grande y hermoso operando en tu existencia. Quiero leerte. Quiero conocer tu historia, porque cada persona que encuentra este canal trae una pieza única del rompecabezas divino. Y cuando compartimos nuestras experiencias auténticas, creamos un campo de comprensión colectiva que ayuda a todos a despertar más profundamente. Este canal no es solo mío, es nuestro. Es un espacio sagrado que estamos co-creando juntos, donde podemos explorar las preguntas más profundas de la existencia sin juicios, sin dogmas, sin miedo. Continuemos explorando cómo la visión de Spinoza puede transformar por completo tu experiencia diaria de la vida. Una de las revelaciones más liberadoras que surge de entender que eres una expresión divina es que ya no necesitas justificar tu existencia. La religión tradicional te enseña que tienes que ganarte tu lugar en el universo, que tienes que demostrar tu valía a través de buenas acciones, sacrificios o fe ciega. Pero si ya eres divino por naturaleza, entonces tu propia existencia es la justificación. No tienes que convertirte en algo diferente de lo que ya eres. Tienes que descubrir de forma más plena lo que ya eres. Esto no significa que puedes ser conformista o que no necesitas crecer y evolucionar. Al contrario, significa que tu crecimiento proviene de un lugar de amor propio y curiosidad, no de un lugar de insuficiencia y miedo al castigo. Cuando una flor crece hacia el sol, no lo hace porque se odie a sí misma como semilla. Lo hace porque expresar todo su potencial es su naturaleza fundamental. Así eres tú. Tu deseo de crecer, aprender, amar con más profundidad, crear belleza en el mundo, todos estos impulsos son manifestaciones de tu divinidad, tratando de conocerse a sí misma a través de tu experiencia humana. Y aquí está la parte hermosa. Cuando dejas de intentar ganarte el amor divino
y empiezas a reconocer que ya lo tienes por completo, automáticamente comienzas a expresar más amor hacia los demás. No porque deberías ser una buena persona, sino porque el amor es tu esencia y fluye de forma natural cuando no está bloqueado por el miedo y el condicionamiento. Spinoza también nos enseña algo revolucionario sobre el sufrimiento. La religión tradicional a menudo lo glorifica, diciéndonos que es necesario para el crecimiento espiritual, que es una prueba enviada por Dios, o que debemos aceptarlo pasivamente como parte de su plan divino. Spinoza ve el sufrimiento de una manera completamente distinta, como información valiosa que nos indica cuándo estamos actuando en contra de nuestra verdadera naturaleza. El sufrimiento no es sagrado en sí mismo. Es una señal de que algo en nuestra comprensión o en nuestras acciones necesita ajustarse. Cuando sufres emocionalmente, Spinoza te invitaría a preguntar: ¿qué creencia errónea estoy sosteniendo que está creando este sufrimiento? ¿Qué expectativa irreal tengo sobre cómo debería ser la realidad? ¿Cómo puedo ajustar mi comprensión para estar más alineado con lo que realmente es verdad? Esto no significa negar o suprimir el dolor cuando surge. Significa desarrollar la sabiduría para distinguir entre el dolor, que es una respuesta natural a circunstancias difíciles, y el sufrimiento adicional que creamos a través de nuestra propia interpretación. Y si te dijera que, a lo largo de los siglos, incontables personas han rendido culto a un falso Dios. No hablo del tipo de idolatría que la religión tradicional condena, sino de algo mucho más profundo y desconcertante. Piensa por un instante que la deidad que te enseñaron de niño, ese ser supremo que otorga premios y castigos desde el cielo, en realidad fuese la mentira más elaborada de la historia. Una mentira tan bien tramada que ha mantenido a la humanidad entera sometida, aguardando migajas de cariño celestial, cuando el verdadero Dios siempre estuvo aquí, en tu aliento, en los latidos de tu corazón, en tus pensamientos. Hoy vamos a exponer el engaño más antiguo del mundo. Conoceremos a la verdadera divinidad a través de la perspectiva de un hombre que fue expulsado de su comunidad por atreverse a decir la verdad. Baruch Spinoza, el filósofo que tuvo la valentía de encarar la realidad sin los filtros de la superstición. Lo que estás a punto de descubrir no solo transformará tu visión de la religión, sino que también revolucionará cómo te ves a ti mismo. Porque, en última instancia, tú eres mucho más sagrado de lo que te permitieron creer. Prepárate, porque después de esto no podrás seguir fingiendo ignorancia. Desde que naciste, te vendieron una historia. Te contaron sobre un Dios en el cielo, un rey cósmico en un trono de oro, vigilando cada uno de tus actos, llevando un registro de tus pecados y evaluando tus buenas acciones. Te mostraron la figura de un padre estricto pero amoroso, que te quiere tanto que está dispuesto a enviarte a la condena eterna si no lo obedeces. ¿Te has dado cuenta de lo ilógica que es esa premisa? Es como decir: te amo tanto que te torturaré por siempre si no haces exactamente lo que yo quiero. Pero eso no es todo. También te inculcaron la idea de que eres fundamentalmente defectuoso, que naciste con una mancha original que solo puede ser borrada mediante rituales específicos, mediadores y una fe ciega en dogmas que contradicen lo que tu propia experiencia te revela sobre el mundo. Te hicieron creer que eres insignificante, separado de lo divino, por una brecha inmensa que solo puede cruzarse si sigues las reglas correctas, dices las palabras adecuadas y, lo más importante, si cedes tu poder personal a una institución
que proclama hablar en nombre de esa deidad lejana. Esta historia no es solo errónea, es perjudicial. Ha dado lugar a generaciones de personas que viven en un estado constante de culpa, temor y dependencia emocional. Ha justificado conflictos, opresión y el control mental de millones de individuos que han renunciado a su capacidad de pensar de manera crítica a cambio de una supuesta seguridad espiritual. Pero en el siglo XVII, un hombre observó esta narrativa y exclamó: «¡Esto no puede ser cierto!». Ese hombre fue Spinoza, y lo que halló estremecería los cimientos de todo lo que la humanidad creía saber sobre la divinidad. Baruch Spinoza nació en 1632 en una familia judía de Ámsterdam. Era un joven extraordinariamente inteligente, predestinado a ser rabino, pero no podía aceptar las respuestas sencillas. Mientras sus coetáneos memorizaban textos sagrados sin cuestionarlos, Spinoza planteaba preguntas peligrosas. ¿Por qué un Dios perfecto crearía algo imperfecto? ¿Por qué un ser infinito se molestaría por las acciones limitadas de criaturas finitas? ¿Por qué la naturaleza seguía leyes matemáticas precisas si estaba regida por los caprichos emocionales de un Dios con forma humana? Sus preguntas lo llevaron a una conclusión revolucionaria que cambiaría su vida por siempre. El Dios de la religión convencional no existe. No hay un anciano con barba en el cielo manejando los hilos del destino humano. No hay un juez cósmico llevando un registro de nuestras faltas. No hay un ser separado de la creación que interviene con milagros cuando le conviene. En cambio, Spinoza descubrió algo mucho más maravilloso y a la vez intimidante. Dios y la naturaleza son lo mismo. Deus sive natura, como él lo escribió, en latín. Dios o naturaleza. No hay diferencia. El verdadero Dios no está en el cielo. Está en cada molécula, en cada principio físico, en cada pensamiento que cruza tu mente, en cada latido de tu corazón. Tú no eres una creación aparte que adora a un creador distante. Eres una manifestación directa de la divinidad misma. Cuando Spinoza hizo pública esta revelación, la comunidad judía de Ámsterdam lo excomulgó con una maldición tan severa que nadie podía hablarle, ayudarle o incluso permanecer en la misma habitación que él. Lo anularon socialmente como si fuera un espectro. Pero Spinoza no se echó atrás. Sabía que había descubierto algo demasiado importante como para guardárselo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que las respuestas religiosas tradicionales no encajan con lo que tu corazón sabe que es verdad? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber si has tenido esa sensación de que hay algo más grande y auténtico de lo que te enseñaron en la iglesia, la sinagoga o la mezquita. Porque lo que Spinoza reveló no solo libera a la mente, libera al espíritu de una cárcel que ni siquiera sabíamos que existía. Ahora bien, comprendo que esto pueda parecer irreverente, incluso arriesgado. Años de adoctrinamiento religioso nos han enseñado a temer estas ideas, a verlas como ataques contra Dios. Pero aquí reside la hermosa paradoja. Spinoza no estaba atacando a Dios. Estaba defendiendo al Dios real de la patética caricatura que la religión organizada había fabricado. Piensa de esta manera. ¿Qué es más digno de veneración? Un Dios que actúa como un déspota humano engrandecido, lleno de ego, envidia y la necesidad de ser constantemente validado. O una realidad infinita, eterna, perfecta, de la cual tú, yo y todo lo que existe somos manifestaciones directas y sagradas. La religión tradicional te dice que Dios está lejos y que tú eres pequeño. Spinoza te dice que Dios está aquí y que tú eres divino.
¿Cuál de estas dos visiones honra más profundamente lo sagrado? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está despertando a una verdad que siempre conociste, pero que te instruyeron a ignorar, y eso me emociona profundamente. Este canal no es solo para compartir ideas filosóficas abstractas. Es un santuario donde personas como tú y yo podemos explorar juntos las preguntas más profundas de la existencia, sin temor a ser juzgados. Si sientes la misma emoción, la misma sensación de que estás descubriendo algo que cambiará tu vida, te invito a suscribirte. No lo hagas porque yo te lo pido, sino porque reconoces que necesitas este tipo de conversaciones en tu vida. Necesitas un lugar donde puedas cuestionar todo sin sentirte culpable. Donde puedas explorar la espiritualidad más allá de los dogmas que te fueron impuestos. Y cuando te suscribas, cuéntame en un comentario, ¿cuál es la creencia religiosa que más te cuesta abandonar? Adentrémonos en el núcleo de la revolución espiritual de Spinoza. Cuando él proclamó que Dios y la naturaleza son lo mismo, no hacía una afirmación poética o metafórica. Estaba describiendo una verdad literal que puede ser demostrada a través de la razón. Imagina que todo lo que existe, desde la galaxia más lejana hasta tu pensamiento más íntimo, es una única sustancia, manifestándose de maneras infinitas, como el océano que se expresa a través de olas individuales, pero sigue siendo un solo océano. Tú no eres una ola separada del océano divino. Eres el océano expresándose como una ola específica y única. Esto implica que cuando miras a otra persona, no estás viendo a un otro, estás viendo otra manifestación de la misma divinidad que eres tú. Cuando contemplas un árbol, una montaña, una estrella, no estás viendo objetos separados de ti. Estás viendo distintas facetas que la misma realidad divina utiliza para experimentarse a sí misma. Y aquí viene la parte que revolucionará tu manera de vivir. Si eres literalmente una expresión de Dios, entonces tus pensamientos son pensamientos divinos. Tus emociones son emociones divinas. Tu creatividad es creatividad divina. No necesitas buscar a Dios fuera de ti, porque sería como si una ola intentara encontrar el océano. No necesitas intermediarios humanos para conectarte con lo sagrado, porque ya eres sagrado. No necesitas rituales especiales para acceder a la divinidad, porque cada instante de tu experiencia consciente es un ritual sagrado. Esto no es presunción, es la humildad más profunda posible. Porque si tú eres divino, todos los demás también lo son. Si la divinidad se expresa a través de ti, también se manifiesta a través de cada persona que encuentras, incluso aquellas que te desagradan o a las que consideras tus enemigos. La religión tradicional te enseña a vivir con miedo. Miedo al castigo, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente para merecer el amor divino. Pero cuando comprendes la visión de Spinoza, todos esos temores se disipan como el humo. ¿Cómo puedes temer el castigo de Dios si eres Dios? ¿Cómo puedes sentirte separado del amor divino si el amor divino es lo que te da vida en este instante? ¿Cómo puedes creer que eres fundamentalmente defectuoso si eres una manifestación perfecta de la perfección infinita? Pero espera, aquí es donde muchas personas se confunden. Spinoza no dice que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias, o que todos tus impulsos son automáticamente divinos solo porque provienen de ti. Dice algo mucho más sutil. Cuando vives en armonía con tu verdadera esencia, cuando actúas desde la sabiduría en lugar del miedo, cuando expresas amor en lugar de odio, te estás alineando con las leyes fundamentales del universo de una manera que conduce de forma natural
a la felicidad y la plenitud. Las consecuencias negativas no provienen de un Dios enojado que te castiga. Vienen de actuar en contra de tu propia naturaleza divina. Es como intentar nadar en contra de la corriente de un río poderoso. El río no te está castigando por ir en la dirección opuesta. Simplemente experimentas las consecuencias de oponerte al flujo de la realidad. Cuando finalmente te das la vuelta y nadas a favor de la corriente, no es que el río te esté premiando, es que dejaste de resistir y permitiste que la fuerza natural del agua te llevara hacia donde siempre quisiste ir. Esto cambia por completo nuestra comprensión de la moral y la ética. La religión tradicional te da una lista de reglas externas. No hagas esto, no hagas aquello. Obedece estos mandamientos o serás castigado. Spinoza te dice, descubre quién eres en verdad y actúa a partir de esa comprensión. La verdadera moralidad no viene de seguir órdenes externas, proviene de manifestar tu esencia más profunda con sabiduría y compasión. ¿Cómo sabes cuál es tu naturaleza más profunda? Es simple. Observa qué acciones te conducen a la expansión, la alegría, la conexión, el crecimiento y la paz interior. Esas son las acciones que están en sintonía con tu divinidad. Observa qué acciones te contraen, te llevan al miedo, la separación, la destrucción, la agitación interna. Esas son las acciones que van en contra de tu naturaleza divina. No necesitas que un libro sagrado te diga qué está bien o mal. Tu propia experiencia consciente es el libro sagrado más confiable que existe. Tu corazón, cuando está libre de condicionamientos y miedos, siempre distingue entre lo que te acerca a la verdad y lo que te aleja de ella. Pero aquí está el problema. A la mayoría de nosotros nos han condicionado desde la infancia a desconfiar de nuestra propia experiencia interna, a buscar una autoridad externa en lugar de desarrollar nuestra sabiduría interior. Nos han enseñado que somos demasiado falibles, demasiado pecadores, demasiado limitados para confiar en nuestro propio juicio moral. Y ese condicionamiento nos mantiene dependientes de sistemas de control externo que se benefician de nuestra inseguridad espiritual. Si esto te está haciendo reflexionar sobre tu relación con la espiritualidad, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. ¿Sientes que has estado buscando fuera de ti algo que en realidad ya llevabas dentro? Escríbelo. Es importante que podamos reflexionar juntos sobre estos descubrimientos. Porque cuando Spinoza liberó a Dios de la cárcel de la religión organizada, también nos liberó a nosotros de la prisión de la dependencia espiritual. Ya no necesitas que nadie te diga si vas por el camino correcto. Puedes sentirlo directamente en la calidad de tu experiencia interna. Ya no necesitas temer que Dios te abandone, porque es literalmente imposible que te abandones a ti mismo. Ya no necesitas ganarte el amor divino, porque ese amor es la fuerza que te mantiene existiendo a cada instante. Imagina cómo cambiaría tu vida si realmente, profundamente, creyeras esto. ¿Cómo te tratarías si supieras sin lugar a dudas que eres una expresión sagrada de la divinidad? ¿Cómo tratarías a los demás si vieras en cada rostro el mismo Dios que vive en ti? ¿Qué decisiones tomarías si supieras que cada elección es una oportunidad para que lo divino se exprese más plenamente a través de tu vida? Pero seamos honestos, entender estas ideas intelectualmente es solo el primer paso. La verdadera revolución ocurre cuando empiezas a vivir desde esta comprensión. Cuando permites que esta verdad transforme no solo tu forma de pensar, sino tu forma de ser en el mundo. Y aquí es donde la mayoría de la gente se estanca. Pueden entender conceptualmente que son divinos, pero siguen actuando como si fueran víctimas indefensas de las circunstancias.
Pueden comprender intelectualmente que Dios no está separado de ellos, pero siguen buscando salvación fuera de sí mismos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el condicionamiento religioso y cultural es increíblemente profundo. Desde la niñez se nos ha programado para creer que somos pequeños, limitados y dependientes de autoridades externas para nuestra seguridad y bienestar. Ese condicionamiento no se desvanece solo por leer algunas ideas filosóficas interesantes. Requiere un proceso consciente de desprogramación y reprogramación. Exige práctica diaria, atención constante y mucha paciencia contigo mismo, mientras deshaces años o décadas de creencias limitantes. Spinoza comprendía esto. Por eso no se limitó a declarar que Dios y la naturaleza son lo mismo. Desarrolló un sistema completo de prácticas mentales y emocionales para ayudar a las personas a experimentar esta verdad de forma directa. Él sabía que la libertad espiritual no es algo que puedas entender con la mente. Es algo que tienes que encarnar con todo tu ser. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve profundamente práctica. Identificó con precisión qué es lo que nos mantiene atrapados en patrones de sufrimiento y separación, y desarrolló métodos específicos para liberarnos de esas trampas mentales y emocionales. Según Spinoza, hay 3 afectos o estados emocionales que nos mantienen desconectados de nuestra naturaleza divina: la esperanza, el miedo y la fluctuación entre ambos. Esto puede parecer confuso al principio. ¿No es la esperanza algo positivo? ¿No nos han enseñado que la esperanza es una virtud? Pero Spinoza tenía una comprensión más profunda. Él observó que cuando vivimos con esperanza, proyectamos nuestra felicidad hacia un futuro incierto. Nos decimos: seré feliz cuando esto suceda, cuando consiga aquello, cuando estas circunstancias cambien. Y eso nos mantiene perpetuamente insatisfechos con el presente, siempre esperando que la vida real comience en algún momento futuro que nunca llega. El miedo hace lo opuesto, pero con el mismo resultado. Cuando vivimos con miedo, proyectamos nuestro sufrimiento hacia un futuro imaginario. Nos decimos: algo terrible va a pasar, voy a perder esto, voy a fracasar en aquello. Y eso también nos mantiene desconectados del presente, paralizados por posibilidades que tal vez nunca se materialicen. La fluctuación entre esperanza y miedo es aún peor, porque nos mantiene en una montaña rusa emocional constante, oscilando entre euforia artificial y ansiedad artificial, sin encontrar nunca la paz estable que proviene de estar completamente presente en la realidad tal como es. La alternativa que Spinoza propone es radical: vivir desde lo que él llama alegría activa. No es la alegría que depende de que las circunstancias externas sean de cierta manera, sino la alegría que surge naturalmente cuando te alineas con tu verdadera naturaleza. Es la alegría de saber quién eres en realidad, de actuar desde tu sabiduría interna, de expresar tu creatividad divina en el mundo. Esta alegría no necesita razones externas, porque es la manifestación natural de una mente que se ha liberado de ilusiones y está experimentando la realidad directamente. ¿Y cómo cultivas esta alegría activa? Spinoza te ofrece 3 herramientas concretas. Primero, desarrolla lo que él llama conocimiento adecuado. Esto significa aprender a ver las situaciones con claridad, sin los filtros distorsionadores del miedo, la esperanza o el condicionamiento cultural. Cuando algo te molesta o te preocupa, en lugar de reaccionar automáticamente, te detienes y preguntas: ¿qué está sucediendo realmente aquí? ¿Cuáles son los hechos objetivos, separados de mi interpretación emocional? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo responder de una manera que esté alineada con mi naturaleza más sabia?
Segundo, practica lo que él llama amor intelectual de Dios. Esto no es un amor emocional y sentimental. Es el reconocimiento profundo y constante de que todo lo que experimentas es una expresión de la misma realidad divina de la que tú formas parte. Cuando ves un hermoso atardecer, reconoces que la belleza que percibes es Dios expresándose a través de tus ojos. Cuando sientes compasión por alguien que sufre, reconoces que esa compasión es Dios amándose a sí mismo a través de tu corazón. Cuando tienes una idea creativa o resuelves un problema, reconoces que esa inteligencia es Dios pensando a través de tu mente. Y aquí llegamos a la tercera herramienta, que es quizás la más poderosa, la práctica de lo que Spinoza llama causalidad adecuada. Esto significa asumir total responsabilidad por tu experiencia interna, sin importar lo que esté ocurriendo externamente. No puedes controlar todas las circunstancias de tu vida, pero sí puedes controlar cómo interpretas esas circunstancias y cómo respondes a ellas. Cuando practicas la causalidad adecuada, dejas de ser una víctima de tu entorno y te conviertes en un agente consciente de tu propia experiencia. Si alguien te insulta y te sientes herido, en lugar de culpar a esa persona por tu dolor emocional, reconoces que tu dolor proviene de creencias que tienes sobre ti mismo y sobre cómo deberían tratarte los demás. Esto no significa que el insulto estuvo bien. Significa que tu bienestar emocional no depende de cómo otros decidan comportarse. Cuando practicas esto consistentemente, algo milagroso sucede. Descubres que tienes un poder interno mucho mayor de lo que jamás imaginaste. Descubres que puedes mantener tu paz interior, incluso en medio del caos externo. Descubres que puedes responder a situaciones difíciles desde la sabiduría en lugar de la reactividad emocional. Y esa es la verdadera libertad espiritual. No la libertad de que nunca te suceda nada malo, sino la libertad de mantener tu conexión con lo divino, sin importar lo que te pase. Porque si eres realmente una expresión de Dios, tienes acceso a la misma paz infinita, sabiduría infinita y amor incondicional que son la naturaleza fundamental de la realidad misma. Ahora quiero hacer una pausa para conectar contigo de una manera más personal. Si has llegado hasta este punto del video, algo profundo está ocurriendo dentro de ti. Sé que estas ideas pueden ser abrumadoras, incluso un poco intimidantes, porque desafían todo lo que nos enseñaron sobre espiritualidad y religión. Pero también sé que hay una parte de ti que siempre supo que estas verdades existían, incluso si no tenías las palabras para expresarlas. Y eso me llena de una enorme alegría, porque significa que tu alma está despertando a su verdadera naturaleza. Te voy a pedir algo, y espero que lo hagas desde el corazón. Suscríbete a este canal si sientes que estos contenidos están resonando contigo. Pero, más importante aún, comparte en los comentarios cuál ha sido el momento de mayor claridad espiritual que has tenido en tu vida. No tiene que ser algo dramático o místico. Puede ser un momento simple en el que sentiste profundamente que hay algo más grande y hermoso operando en tu existencia. Quiero leerte. Quiero conocer tu historia, porque cada persona que encuentra este canal trae una pieza única del rompecabezas divino. Y cuando compartimos nuestras experiencias auténticas, creamos un campo de comprensión colectiva que ayuda a todos a despertar más profundamente. Este canal no es solo mío, es nuestro. Es un espacio sagrado que estamos co-creando juntos, donde podemos explorar las preguntas más profundas de la existencia sin juicios, sin dogmas, sin miedo.
continuemos explorando cómo la visión de Spinoza puede transformar por completo tu experiencia diaria de la vida. Una de las revelaciones más liberadoras que surge de entender que eres una expresión divina es que ya no necesitas justificar tu existencia. La religión tradicional te enseña que tienes que ganarte tu lugar en el universo, que tienes que demostrar tu valía a través de buenas acciones, sacrificios o fe ciega. Pero si ya eres divino por naturaleza, entonces tu propia existencia es la justificación. No tienes que convertirte en algo diferente de lo que ya eres. Tienes que descubrir de forma más plena lo que ya eres. Esto no significa que puedes ser conformista o que no necesitas crecer y evolucionar. Al contrario, significa que tu crecimiento proviene de un lugar de amor propio y curiosidad, no de un lugar de insuficiencia y miedo al castigo. Cuando una flor crece hacia el sol, no lo hace porque se odie a sí misma como semilla. Lo hace porque expresar todo su potencial es su naturaleza fundamental. Así eres tú. Tu deseo de crecer, aprender, amar con más profundidad, crear belleza en el mundo, todos estos impulsos son manifestaciones de tu divinidad, tratando de conocerse a sí misma a través de tu experiencia humana. Y aquí está la parte hermosa. Cuando dejas de intentar ganarte el amor divino y empiezas a reconocer que ya lo tienes por completo, automáticamente comienzas a expresar más amor hacia los demás. No porque deberías ser una buena persona, sino porque el amor es tu esencia y fluye de forma natural cuando no está bloqueado por el miedo y el condicionamiento. Spinoza también nos enseña algo revolucionario sobre el sufrimiento. La religión tradicional a menudo lo glorifica, diciéndonos que es necesario para el crecimiento espiritual, que es una prueba enviada por Dios, o que debemos aceptarlo pasivamente como parte de su plan divino. Spinoza ve el sufrimiento de una manera completamente distinta, como información valiosa que nos indica cuándo estamos actuando en contra de nuestra verdadera naturaleza. El sufrimiento no es sagrado en sí mismo. Es una señal de que algo en nuestra comprensión o en nuestras acciones necesita ajustarse. Cuando sufres emocionalmente, Spinoza te invitaría a preguntar: ¿qué creencia errónea estoy sosteniendo que está creando este sufrimiento? ¿Qué expectativa irreal tengo sobre cómo debería ser la realidad? ¿Cómo puedo ajustar mi comprensión para estar más alineado con lo que realmente es verdad? Esto no significa negar o suprimir el dolor. Cuando surge, significa desarrollar la sabiduría para distinguir entre el dolor, que es una respuesta natural a circunstancias difíciles, y el sufrimiento adicional que creamos a través de nuestra propia interpretación.